Hola, soy Gaby, Y Ángel, dándoles nuevamente la bienvenida a Aprendiendo a leer mejor la Biblia. En nuestro primer episodio iniciamos una serie en la que estamos conversando acerca de los paradigmas, o sea, estas aceptaciones incuestionadas de la realidad que nos ayudan a entender y a vivir nuestro día a día, y de cómo estos paradigmas que aceptamos y no cuestionamos nos influyen a la hora de leer la Biblia. ¿Qué lentes traemos puestos ya, pero que no son los mejores para leer la Biblia? Como qué paradigmas, qué cosas, qué expectativas estoy trayendo y que, oye, realmente si me pongo los lentes correctos, las expectativas, los paradigmas correctos, voy a poder entender mejor. en el primer episodio hablamos acerca de cómo tenemos la tendencia a tratar la Biblia como si fuese un libro de referencia. O sea, un libro al que llegamos con todas nuestras preguntas y que esperamos nos responda fácil, clara y lógicamente. El primer subparadigma del que platicamos fue el tratar la Biblia como un libro de referencia de teología. Y hablamos acerca de los limitantes y malos hábitos que ello nos trae. Cuando usamos a la Biblia como ese libro de referencia teológica, Sí. queremos que nos responda esas preguntas, así como Wikipedia nos responde Exactamente. cuáles son los diferentes tipos de arácnidos que hay en el planeta. Sí, o sea, el problema es cuando queremos lo que dices tú. Ah, mira, esta es la comprobación. ¿Y cuál libro de referencia? Vas y dices, ¿dónde está? Aquí está, es bíblico. Y no estoy diciendo que no sea bíblico, pero esa historia no está haciendo eso. Hoy continuaremos hablando de los siguientes subparadigmas, así como de diversas ideologías y valores presentes en nuestra cultura que pueden estarnos influenciando a la hora de leer la Biblia. Esperamos que nuestra conversación pues les traiga un poquito de luz acerca de sus propios paradigmas que no se han cuestionado y puedan identificarlos para poder aprender a leer mejor la Biblia. ¡Acompáñenos! Y otro subparadigma es que, bueno, hablando del libro de referencia, también queremos tratar a la Biblia como un libro de referencia de reglas de moral. Tenemos esta buena intención, ¿no? Buscar que la Biblia nos responda qué está bien, qué está mal, cómo agradar a Dios. O sea, está bien, tenemos una buena intención y claramente los autores de la Biblia sí tienen la intención de decirnos, ¿no? O sea, porque claramente vemos muchas historias y muchos ejemplos en donde se les llama esto está bien y esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios, pero ellos no diseñaron los libros de la Biblia pensando en dejar una constitución legal clara que nos pudiera así. De hecho, ni siquiera hay veces que tú comparas los preceptos que están en Éxodo y luego los comparas con los de Deuteronomio y hay contradicciones claras. O sea, para empezar, en esa época no tenían estas cosas, ni los libros, ni los códices, o sea, como para poder decir, aquí dice, entonces voy bien. Vamos a lo mismo, lo que explicamos ahorita. Lo hacen, sí tienen la intención de transmitirnos moral, ética, una dirección de qué sí es seguir a Dios, pero lo hacen a través de historias, de poesías, y una cuarta parte lo hace a través de prosa, de discurso, de como estos speeches que están tratando de convencerte, pero la mayor parte lo está haciendo a través de generándote experiencias emocionales, a través de las épicas, las historias que están formando tu imaginación para que a partir de ellas digas, yo sé que en el pasado esto hizo el pueblo de Israel y yo quiero hoy ser alguien que en lugar de no confiar en Dios y seguir pidiendo señales y seguir viendo de que dónde está Dios y como quiera yo quiero hacer lo que yo quiero, yo en lugar de eso, como me impactó tanto esa historia del libro de los jueces que siempre le saco la vuelta, pero al final cuando lo termino leyendo termino traumada e impactada de que si yo decido hacer de mi vida lo que yo quiero y decido hacer a Dios a un lado, pues me espera ese. Entonces sí lo hace, o sea, sí tiene esa intención de decirnos que está bien y que está mal, pero el problema es que no lo hace, como decimos, muy claro, como completo. Aquí está todo lo que necesitas saber, porque la verdad es que la Biblia no te dice qué hacer de que, por ejemplo, en un noviazgo, ¿te acuerdas que tú y yo en algún momento nos hicimos esa pregunta, que dónde hay novios en la Biblia? Entonces queremos como que, o sea, al tratar de sacarlo de contexto, queremos hacer que la Biblia nos responda, o que en este caso que estamos hablando de leyes de la moral, que queremos que
que nos responda y que de alguna forma sentirnos bien con nosotros mismos. Y a mí me parece como algo muy peligroso, porque entonces terminas dependiendo, haciendo lo mismo que estaban haciendo los fariseos, los escribas en su época, o sea, dependiendo más de su justicia, de que yo sé que esto dice aquí, mi identidad está basada no en Cristo, que se supone que eso es, sino en lo que no hago Y si hago. y si hago. Y también como que juzgas a los que sí hacen. Y bueno, pero ¿qué hizo Jesús? O sea, ¿qué enseñó Jesús en el sermón? Ah, sí, o sea, pues bueno, estábamos platicando el otro día, ¿no? Que tú lo leíste. Sí, o sea, en voz alta. En voz alta, y fue como que... O sea, aquí Jesús básicamente lo que está haciendo es decirle, queridos, la interpretación de toda su ley y todos sus profetas es amen a Dios y amen a su prójimo como ustedes mismos. O sea, la interpretación de todo lo que ves en los primeros libros de la Biblia, en todo lo demás los profetas, se resume en eso. Y de hecho, o sea, pues hablando de leyes, él decía que ustedes están bien contentos pensando que no están adulterando porque no se están yendo a la cama con la mujer del vecino, pero yo les digo que nada más usan su imaginación para objetizar o cosificar o tratar a la mujer como un objeto de su deleite, placer lujurioso personal, ya pecaron. O sea, pueden estar cada quien en sus casas, nunca hubo contacto, no, nada, y como quiera ya cometiste adulterio en tu corazón. Entonces, así lo hace con todas las leyes. Entonces, como que para mí es un llamado de, hey, checa tu corazón. O sea, no nada más confíes en que aquí dice y aquí no dice y acá dice, ya cumplí. Y creo que el tener esta expectativa de la Biblia inconscientemente nos va a hacer vivir una vida de querer vivir en nuestra justicia. Eso es lo que creo yo. Y al final eso también desarrolla malos hábitos, ¿no? Y uno de esos malos hábitos, al estar utilizando la Biblia como un libro de referencia moral, es que nos lleva como a querer justificar o comprobar nuestros comportamientos de cierta forma. O sea, tomamos como estos, no sé, o sea, y lo vemos claro, o sea, como que estas partes o secciones de la Biblia que de alguna forma, como vimos ahorita el sesgo de confirmación, confirman también nuestros actos, ¿no? O que nada más queremos que Dios le ponga su sello de aprobación, de que di que es tu voluntad, Dios, para poder yo seguir con lo mío, porque me siento mal, porque yo no quiero ser una persona de mal, yo quiero hacer el bien. Sí, entonces dame, o sea, aunque sea, es como que algo te dice que no, pero es de que, Señor, pero mira, así como hice esta prueba Gedeón, yo también quiero hacer esta prueba de que, Señor, no confirmaste, sí, no se secó el vellón, venga, así voy a, entonces, como de alguna forma tomamos estas porciones, ¿no? de la Biblia con el fin de poder como justificar nuestras acciones, ¿no? Y darle como un check o no check moral, ¿no? Sí, el problema es que terminamos haciendo eso, no nada más lo que decías tú, sino sacando versos de contexto. Sí. Porque ¿qué criterio vas a usar de que esto sí y esto no aplica? Sí, o sea, ¿no? Por ejemplo, o sea, bajo esa misma línea de pensamiento, o sea, tenemos de repente todas estas leyes que exigían la pena, pues, mortal, ¿no? Sí, de que el joven que no honra a sus padres, de que sáquenlo en la ciudad y apedréenlo. Y eso lo omitimos, claro. Yo sé que mis papás no me apedrearon. No, pero sí, lo omitimos, ¿no? Y tú no, es que es del Antiguo Testamento. Eso pero, no pues, aplica ya. Pero sí, no aplica ya, pero también el Nuevo, o sea, omitimos ciertas exigencias que se le hacían a las mujeres. Sí, de que no se pongan aretes y que no se... Y que el velo y que demás, o sea... Y que sí, que no. O sea, exactamente, o sea, como que yo ahora sí me pregunto eso, o sea, ¿qué es lo que determina que sí tomamos y que no tomamos como lineamiento moral? Sí, puede ser muy confuso. Sí. Y la verdad es que este paradigma, o sea, el querer como justificar tus acciones o querer encontrar cuál libro de referencia, esto está bien porque aquí dice, y mira, está claro que aquí dice. Sí, está claro, ¿no? Está claro que aquí dice, nos hace inclusive juzgar al hermano de la congregación de enfrente, de la comunidad del otro lado, y... Causa divisiones, o sea, y se pierde todo el propósito de lo que Jesús habló en Juan 17, o sea, que seamos uno. Y creo que aquí el mensaje es más como de, no podremos nosotros como tomar estas revelaciones personales de lo que determinan mis convicciones que me hacen actuar o no actuar, o hacer o no hacer, y yo querer como sistematizar y comunicar que así es, ¿no? La verdad de Dios, ¿no? Y hay mucha condenación. Y eso nos hace que perdamos, que estemos contando una historia que a la gente no le interesa, ¿no? O sea, realmente fíjate, y lo platicábamos hace algunos días, ¿no? O sea, la humanidad, y hoy cada vez más nos damos cuenta, está buscando justicia, está buscando salvación. Y
la historia que cuenta la Biblia es una historia de justicia y de salvación. Y nosotros estamos concentrándonos en dar hechos de cosas que sacamos fuera de contexto para nosotros racionalizar reglas, para racionalizar y también para normalizar nuestros comportamientos, y que enseñamos de esta forma, y eso no es lo que Jesús enseñó. Al final todo apunta a que sea a través de Jesús. Exactamente. Y yo creo que es importante, como decías tú al principio, echar mano de la humildad y reconocer que si somos muy honestos, nosotros tenemos nuestra como selección preferida de reglas que sí cumplimos y que no cumplimos, exactamente. Sí. Y sí, lo tratamos como una huerta, ¿no? De que, a ver, no, criterios de selección. Exacto, tenemos un criterio y que yo creo que no es que esté mal que lo tengamos, simplemente lo que yo creo que está mal es fallar en reconocer que lo tenemos. Y fallar en reconocer que hay veces que no te va a funcionar para entender lo que los autores de la Biblia te están diciendo, porque no te están, como lo que decía, o sea, no en ningún lugar encuentras como toda esta es la Constitución exactamente y sin, ¿cómo se dice? Esto es muy claro que esto es todo lo que Dios quiere, sino porque Pablo después en Efesios dice, o sea, invita a la gente que busquen como sagaz e inteligentemente conocer cuál es la voluntad de Dios. Si fuera algo que ya está claro y ya está ahí simplemente checa la Constitución, como la Constitución mexicana. Sí, entonces, claro, vete ahí y ya la vas a encontrar. Ya ahí está, y la verdad es que no, o sea, el Espíritu Santo, esa es mi convicción, que a través de honrar las intenciones de los autores que estaban escribiendo historias, dejando su legado de su historia, de su identidad, y de cómo todas estas historias estaban apuntando hacia la necesidad de un Mesías, de un Salvador, de cómo dejar mejor que esta historia, en lugar de que mi vida se trate de qué cosas sí cumplo que me hacen cristiana y qué cosas no que me hacen cristiana, en lugar de que se trate de mí, que yo creo que, bueno, en lo personal siento que me resalta este versículo de Jesús diciéndole a los de Emaús de que insensatos, pongámosle el porque se siente así como más clásico, sí. Insensata me está diciendo. Y tarda de corazón para entender lo que todas las escrituras están diciendo, que todas hablan de Jesús. Entonces yo quiero, en lugar de hacer que se trate de mí y de mi desempeño, quiero que hacer que se trate, o más bien no hacer nada, simplemente dejar que la historia de Jesús me transforme desde cómo pienso, y que realmente sea su discípula, alguien que se parece a él, que piensa como él, no nada más que, no estoy segura, sí, esto sí, pero tanto, sí, o sea, para Jesús, el Jesús que vive dentro de nosotros, no se trata de, ¿dónde te cruzas el límite? O sea, el límite está en tu corazón, de quién es, ¿no? O sea, como después dijo en el Sermón del Monte, que de la abundancia del corazón iba a hablar la boca, y donde estaba nuestro tesoro, y ahí va a estar todo nuestro ser, toda nuestra intención. Entonces, creo que en la medida en que reconozcamos que tenemos nuestros criterios desde los cuales juzgamos a Dios, nos juzgamos a nosotros y juzgamos a otros, pienso yo, al menos en mí, lo he experimentado como una libertad de entender que Dios no está así con el dedo persiguiéndome de que fallaste al precepto número 612 de los 613, sino está buscando constantemente perseguirme con su amor. Y sí, toda esa historia me debe de hacer entender que se trata de cómo Él me ama. Sí, y creo que también es una forma en la que también nosotros entendemos de esa forma. O sea, si Dios está buscando a través de escrituras de meditación judía, ¿no? Y israelita, hebrea, ¿no? Que nos lleva a hacerlo día con día y que aprendamos de esa forma, yo creo que también es algo que da cierta sabiduría de cómo pues no debemos de esperar querer imponer o querer enseñar a otros y que aprendan también como yo aprendí, ¿no? O sea, y a veces nos desesperamos y nos frustramos porque ¿cómo no pueden entender? Y de que yo diseñé un libro para que no lo aprendieras tú así, como un libro de referencia. Exacto. Sino que fuera a través de la meditación y constantemente, y no entiendo, y dejar Señor, que aquí estoy. El texto te transforma en lugar de tú hacerle algo. Exactamente.
otro como que subparadigma, ¿no? De este grande, de usarlo como libro de referencia, es utilizarlo como un baúl de promesas, ¿no? Y de estos... De bendiciones personales. Sí, bendiciones personales, ¿no? Sí. Estas partes en las que dices... Lo reclamo. Esto es para mí. Venga, y creo que es también algo con lo que vivimos, ¿no? O sea, ves posts de Twitter de 200 publicaciones, ¿no? De 200 palabras, ¿no? Que palabras cortas que te tienen que transmitir un mensaje y que son... Que te van a cambiar la vida. Que te van a sí, ya, de que persíguelo, lo vas a conseguir. Me tomo esto y venga, voy a mi trabajo y sí, toda la cultura nos está preparando para que nuestra atención sea de 8 segundos o de 242 caracteres, o cuántos son en Twitter, no sé cuántos son, 240, una cosa así. Y le queremos hacer lo mismo a la Biblia, a ver, de que ¿cuál referencia? De que ¿dónde está el versículo que habla de sanidad? Así, aquí está, soy Sam, y ya te lo llevas, o de que algo de bendición porque quiero, o sea... Quiero enfrentar el día con toda la semana, o sea, nos reímos porque es algo que buscamos, sí, o sea, que buscamos que nosotros y que hemos hecho. Perseguimos, pero la Biblia no está diseñada y creada de esa forma, ¿no? O sea, y de hecho podemos caer en esta como práctica de leer un mal hábito, ¿no? De tomar porciones pequeñas de la Biblia. Sí, las que sí te gustan, como decíamos al principio. O las que me hacen, digo, y que no tiene nada de malo, o sea, está chido. Yo amo Filipenses 4:13, o sea, claro. Por quién sabe cuántos años fue la contraseña de entrada a mi computadora, ya se las dije, ya no es. No, y también la contraseña para desbloquear como gozo y alegría, ¿sabes? De que, ¿no? Bien. Pero sí, o sea, vamos, o sea, lo que estamos diciendo o sea, es que... todos tenemos nuestros versículos favoritos y así, pero el problema es cuando nada más queremos aislarlos de chutarnos toda la historia. Claro, y al final, y incluso también a lo mejor son cosas que Dios nos reveló a nosotros, y creo que también como algo que nos puede llevar a un mal hábito es querer esto personal, querer hacerlo comunitario, ¿no? Y enseñar de esta forma, este sistema, ¿no? Y es de que, porque al final, o sea, como que queremos como que concluir todo en esta porción de la Biblia y enseñar de esta forma sistemas, concepciones o interpretaciones que nosotros hemos dado y que Dios nos mostró a nosotros. Entonces creo que debemos de ser mucho más humildes en como que saber que al final la Biblia no está siguiendo nuestra agenda, sino que está siguiendo la agenda de Dios. Y siguió la agenda de Dios y está escrita con autores que tenían un objetivo, una intención. Entonces, ¿por qué? O sea, como que no creo que es sabio, no querer nosotros forzar a que ven. A mí día a día, es que luego el problema es que cuando no pasa lo que tú, esa promesita te llevaste, de que te desilusionas. O sea, y te enojas con Dios. Es que tú dices aquí. Sí, pero si leías toda la historia. Pero, o sea, y es de que, sí, pero también en otro capítulo pasa alguien que se murió nada más, ¿sí me explico? O sea, la Biblia está llena de contrastes, de historias. De contradicciones. Que nos enseñan, que nos ilustran, y por eso es sanidad para nosotros, nos cuida el que no tomemos porciones de la Biblia y lo tomemos como algo que incluso enseñamos y como amuleto, ¿no? De que aquí está, cuando realmente nos estamos perdiendo de toda la riqueza que Dios nos quiere enseñar para crecer. Y que claro, o sea, que si tú lees toda la historia de la Biblia, es una que quiere darte esperanza, o sea, de que esa enfermedad que tienes no tiene la última palabra, pero ¿qué pasa que cuando esa enfermedad te vence? O sea, como quiera en las escrituras está disponible la esperanza de la resurrección, o sea, y hay veces que cuando hablo de la sanidad y con mucho respeto, sabiendo que yo no he pasado por nada que me imposibilite, sino, o sea, porque creo que es un tema, como dices tú, o sea, que puede lastimarnos mucho y que puede hacer que nada más nos concentremos en que o sea, si Dios es Dios de verdad, va a sanarme aquí y ahora. Y la verdad es que nosotros ni somos Dios ni sabemos cuáles son sus planes. Sí. Lo que sí sabemos es que Él nos prometió estar con nosotros siempre. Sí. Él prometió guiarnos aún más allá de la muerte. Él prometió pastorearnos aún a través de los valles de sombra de muerte. O sea, Él prometió que aunque el mundo pareciera que estuviera venciendo, Él ha vencido al mundo. O sea, si te llevas toda la historia completa, sí hay una esperanza. Pero, eterna. Exacto, eterna, pero en términos de Dios, y nos perdemos de conocer de verdad a Dios cuando queremos hacer que las promesas que hemos reclamado para nosotros sucedan sí o sí como nosotros queremos. Y es un ejemplo que es muy como difícil, ¿no? Pero hay otros en los que también lo usamos, digamos, de la manera cotidiana y más como temas de bendición. Y tomamos como estas porciones para poder
decir, oye, es que yo soy, entonces me debe de ir de tal forma, Sí. ¿no? O sea, y cuando no sucede de esta forma, comenzamos a cuestionarnos, culparnos, y es de que, ¿por qué? Entonces, o sea, porque vienen todas estas, vamos, estamos constantemente con esta lucha de saber si es o no la voluntad de Dios y si vamos bien. Entonces, creo que debemos de ser muy cuidadosos de no empaquetar, ¿no? La Sí, Biblia, de no tenerla como que el paquetito para que te vaya bien, o sea, hay que tomar todo para poder crecer sí, y como ser eso más esto que maduros. hablabas tú ahorita del proceso, o sea, que nosotros queremos el ya rápido Sí, porque nuestra cultura del era para ayer sí. nos está como que causando esta impaciencia de que ¿dónde está lo que me va a hacer sentir bien ya? Y la verdad es que la Biblia no está hecha para hacerte sentir bien ya, está Sí. hecha para que, como lo que decíamos ahorita, el lector ideal del Salmos 1, una vida, día y noche, te vaya transformando y que a lo mejor y las dificultades no se van a ir, como el aguijón de Pablo, ¿no? Mm. Que cuenta él, que le estuvo pide y pide y pide y que Dios dijo de que bástate mi gracia. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, no podemos hacer como paquetitos y de que esperar que Dios se ajuste a nuestros paquetitos y responda a nuestras, como que es porque tú dices, a ver, no, vamos a respetar el contexto en donde están esos versos que estamos queriendo sacar y vamos a buscar leer todo el pasaje, ¿no? Y creo que esto también responde a veces algo que hacemos un mal hábito, que nuestro tiempo de lectura siempre es buscar algo que pueda aplicar. O sea, Mm. yo sé que yo he pasado mucho tiempo de ansiedad enfrente de la Biblia porque yo sé que tengo que, lo que sea, estos 5 10 15 20 minutos, media hora, tengo que salir como una persona experta en esto que ya Dios me mostró y lo tengo que aplicar y lo tengo que vivir y lo tengo que y se vuelve como una presión, bueno, a mí en mi caso se Sí, volvió como claro. una presión muy grande y la verdad es que tengo que darme cuenta de que esa manera de pensar, de tratar de querer que siempre la Biblia la tengo que aplicar en todos lados, es asumir que los autores de la Biblia estaban pensando en mi vida, en mis circunstancias, en mis problemas y eso es como muy bueno, yo pienso que es muy egocéntrico. Ujú. O sea, al contrario, yo cada vez que me invitan a la Biblia me invitan a un viaje transcultural, transtemporal y yo voy y claro, de ahí agarro sabiduría para mi diario vivir, pero no voy a como desprender algo de su contexto para entonces sentir que yo ya hice bien mi devocional. No sé si me Sí, sí, explico. no, claro. Entonces, O por ejemplo, digo, porque hay cosas que puedes como aplicar, ¿no? Y dices tú, claro, y de hay que si otras voy a que es, entregar mi Isaac, ¿no? O sea, algo que, pero de repente dices, bueno, lees jueces y dices tú, no, pues, no, ¿cómo no, me no, toma no. algo de aquí? O lees la genealogía de números y es de que, ok, Hijo del hijo del hijo. algo me estás diciendo con eso, señor. O sea, Sí, no sí. siempre se puede llevar a una Mm. aplicación práctica. Y creo que responde esto mismo de querer como ya, rápido algo, acabo mis devocional y salgo una persona nueva. Y no va a suceder así. Entonces, eso es otro mal hábito que puede formar este paradigma de querer encontrar como que cosas solo para mí. Mm. Y creo que uno último es un mal hábito que forma esto, el querer buscar de que, ok, esto es todo para mí, es precisamente eso, o sea, al hacer una disciplina que en sus inicios era una disciplina comunitaria que forjaba la identidad de el pueblo de Israel en un inicio, después de la iglesia de Jesús, cuando fue avanzando su movimiento, era la lectura en comunidad de las escrituras. Entonces, como todos estamos tan preocupados por mi día, mi vida, mi aplicación, mi devoción, mi relación, que se nos olvida que esta relación, esta aplicación no tiene sentido solamente en lo individual. Tiene que, o sea, Jesús dijo, ama a Dios y ama a los otros como te amas a ti. Entonces, no, el despojarlo y el hacerlo solo una disciplina de mi tiempo, que no estoy diciendo que esté mal, o sea, yo amo mi tiempo con café y con Jesús y con la Biblia y con la meditación y el estudio, pero creo que la verdadera aplicación yo creo que está en hacerlo parte de la familia y de la comunidad, porque Dios era el deseo de Dios, dijo de que de las oraciones más hermosas que están registradas en la palabra es la de Jesús a Dios que oraba, Padre, que te pido que estos sean uno, como Sí. tú y yo somos uno. O sea, nunca fue un mensaje nada más para ti. Mm. Por eso también es como muy peligroso esto, es que pues a mí me dijo esto, allá tú sí te mostró otra cosa, de que a ver, ¿cuál allá tú? O sea, si toda la historia de la Biblia es como la
como la reconfiguración de la humanidad para de verdad juntos, como todos seres humanos, como la familia humana, ser las personas que Dios nos creó para ser. Sí. Eso no se logra en lo individual. Y ves muchos esos, bueno, después vamos a hablar de estos valores, ¿no? Sí. Pero ves muchos esos valores de comunidad en el pueblo judío, donde cuando alguien pecaba o incumplía bajo las leyes que distinguían al pueblo, bueno, que distinguían ese pueblo de otros pueblos, toda la comunidad era afectada por esa persona. Exacto, tenían una convicción muy grande de que no es allá yo en mi casa a ver lo que yo hago. Pues si él quiere, pues que quiere, ¿no? No, o sea, era de que pórtate bien porque si te va mal a ti nos va mal a todos. O sea, eso está Por bien, eso sí. estaba tan como marcado en la cultura judía que, oye, no es el pecado de una persona ahí metido, o sea, es como, oye, va a afectar a toda la comunidad. Y yo creo que nos hace falta un poquito más de ese valor hoy día, ¿no? Y también algo que me llama la atención es eso que mencionas al inicio, pues al final es como que se llevaban la Biblia a sus casas. O sea, sí. la forma en la que leían eran pues rollos, Sí, manuscritos. exacto. ¿Cómo era eso? Así fue como se forjó, fue formándose el canon, al menos del Nuevo Testamento. Mucha gente piensa que fueron así señores en un concilio a puerta cerrada, de que barbas largas, conspiración, y la verdad es que no. O sea, los evangelios perdidos de Tomás y de no sé quién, por algo se perdieron, porque la gente los usaba en su como alimentación diaria y semanal de las convivencias y de las comidas que se hacían en las casas para celebrar lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia. Y al leerlos y al estarlos aplicando, pues se daban cuenta que pues se me hace que esto no va en línea con todos los demás otros textos que están todos en línea, inclusive con el Antiguo Testamento, y por eso se fueron perdiendo, y por eso son los evangelios perdidos, que después se encontraron, quién sabe, 1500 años después, una cosa así. Entonces, los textos que existían era de que, hey, pásatela de Romanos, y de que envíale la letra, y hacían copias y copias y copias y copias, y así fue como se fue generando. Es una historia muy complicada que igual y después podemos platicar de eso, de cómo se formó, de cómo se escribió, pero así era como funcionaba, era de que se traían la de Romanos, y normalmente la persona enviada no sé, a la que Pablo le dio la carta para que fuera, era la que la leía completa, y de alguna forma también se encargaba de explicarla. Entonces... Completa, sí. Y nosotros a veces nada más nos queremos quedar en justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y decimos, ves, por eso Jesús es la justicia. No, a ver, vamos a leer todo Romanos, que habla de que, a ver, ustedes, a pesar de ser de pueblos distintos, de pueblos no, o sea, que no era pueblo, todos somos uno en Jesús. Entonces, todos. Exacto, y después va dando consejos Pablo de que, oye, pues si tú que eres fuerte espiritualmente, estás viendo que tu hermano débil, hagan todo por amor. Y entonces es toda, a lo mejor en este caso no una historia, pero un sermón, una serie de indicaciones exclusivas para la gente de esa iglesia en aquel entonces, pero de la cual nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, derivar sabiduría para nuestra diario vivir. Y creo que te hace algo muy distinto si la lees completa y la lees en comunidad, como fue diseñada para que fuese leída. No es porque las formas antiguas sean las mejores, sino simplemente porque así fue diseñado para que se leyera, y a lo mejor el tratar de honrar un poquito ese diseño autorial y esas intenciones, porque el autor la escribió sabiendo cómo se iba a transmitir, creo que te puede ayudar a recibir un poquito más, no solo la aplicación práctica que estás deseando tú, sino en comunidad, a la luz de, oye, ¿cómo esto? Ahorita que está mi hermano aquí escuchando también de que, pues, que somos diferentes, pero ¿cómo debemos de ser uno? Oye, chance le tengo que pedir perdón. Exacto. Y lo aprovechas que ya está ahí tu hermano, y no quién sabe cuándo, porque cuando estás tú solo, pues a veces postergamos eso, ¿no? Lo ves, por ejemplo, en el Sermón del Monte, o sea, de cuando como que Jesús estaba uniendo a estos dos, como las costumbres de ellos y todo lo estaba uniendo con el ideal o los principios que resumen la ley y los profetas, que es el amor a Dios y al prójimo. Exactamente. Entonces, si tenemos este hábito, ¿no?, de hacerlo de forma individual y aplicación personal, podemos estar alimentando este valor de lo individual, y a veces nos puede ser difícil poder como sensibilizarnos o empatizar con
la comunidad, ¿no? Y eso es algo que creo que hay cierta sabiduría ahí pues de estar buscando que crezcamos como comunidad, porque la iglesia hemos visto cómo se divide, o sea, constantemente están estas riñas, divisiones y cada quien buscando con lo suyo, cuando realmente pues el enfoque de Jesús, como mencionaste en Juan 17, es que seamos uno. Que seamos conscientes de estas pues influencias, nos va a hacer también como cuestionarnos si son correctas o no, y también como no querer como imponer, o como seguimos hablando acerca de esto, no querer imponer estas influencias, esta manera de ver la vida, estos paradigmas, ¿no? Sí, que no nos desvíen de lo que los autores nos querían decir. Claro, o sea, porque podemos estar, híjole, como vamos a ver ahorita, estar como haciendo como querer poner un cuadrado donde va un círculo. Entonces, sí, no encaja, ¿no? Darte cuenta de que el paradigma desde el cual nos acercamos a leer la Biblia es completamente ajeno. Entonces, no es que sea malo, sin embargo, el reconocer que es muy distinto al que tenían los autores nos puede ayudar a que cuando nos encontremos con una pared de, híjole, esto no lo entiendo, esto se me hace muy difícil de digerir y mejor me lo salto, mejor vámonos a las cartas de Pablo, díganme qué hacer y punto. Creo que es por esas cosas que tenemos aceptadas y que no cuestionamos, y que algo que nos puede servir es más bien tener una lectura empática, decir, ok, yo reconozco que estoy leyendo desde mi modernidad y desde mi, y todas estas ideologías que ahorita vamos a platicar, y simplemente el reconocerlo te ayuda como a respetar la otredad del texto, o sea, que es muy diferente a ti. Y bueno, hablando de como contexto moderno, occidental, los pilares de la cultura occidental y de la cultura moderna, pues es conocido que los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles fueron los que sentaron las bases del pensamiento occidental, moderno, como tal, que ha ido evolucionando. Vamos, sabemos que estos personajes existieron inclusive antes de Cristo. Sí, es 500 años antes de Cristo. Sí, o sea, sus como postulados fueron los que fueron haciendo que el pensamiento occidental y moderno se desarrollara a partir de ahí. Entonces, un principal como columna de este pensamiento occidental y que nos está influenciando y que está tan embebido en nuestra cultura y así lo pensamos y no nos damos cuenta, es el platonismo, que también Platón es, como se dice, le acreditan la filosofía del idealismo, del dualismo, y ahorita pues voy a tratar de explicar un poquito. No sé, creo que todos hemos escuchado la palabra como, ay, eres mi amor platónico, y con esto nos referimos a algo como que es tan perfecto que no puede ser real, y de hecho precisamente es porque esta persona nos enseñaba que la realidad no es lo que vemos o lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Él creía que existía como un mundo aparte, sí, en donde estaban todos estos conceptos perfectos. Él decía, en la realidad no vamos a encontrar la perfección de estos conceptos, y sin embargo existen, y él decía, existen en otro lado, en el mundo de las ideas. Entonces, de aquí se deriva su pensamiento acerca de que lo real no es lo que podemos percibir con nuestros sentidos, y de hecho llegaba al punto de incluso como marginar, y de aquí viene la palabra dualismo, o sea, como separación de nuestro cuerpo y de nuestras pasiones carnales y de nuestras emociones. Eso, va y no le hagas caso, porque eso te va a mantener aprisionado en la ignorancia. O sea, si tú sigues creyendo que la realidad es lo que sientes, es lo que tu cuerpo te está indicando, vas a mantenerte en una prisión. Tienes que hacerle caso únicamente a la razón, y el pensamiento
de la razón que se conecta con este mundo ideal me va a llevar lentamente a partir del ejercicio de la razón y de la filosofía hacia la iluminación. Y esto era como, de hecho, en su pensamiento, incluso con Sócrates en sus diálogos, los dos concluían que deberían de tener una casa real que no fuera corpórea, o sea, sino fuera del cuerpo, que es esta prisión, y que me permita ser mi verdadero yo. O sea, para Platón el verdadero yo es el de adentro, el que sabe razonar, lo que hoy decimos como alma. Claro. Para Platón el alma era más asociada con la mente. Lentamente este pensamiento fue incorporándose para como explicar ciertos postulados de diferentes religiones, y inconscientemente esto fue siendo adoptado por incluso nuestra tradición cristiana desde, pues, no sé, o sea, estamos hablando que esto fue 500 años antes de Cristo, esto fue siendo como adoptado, y hasta el grado de que nosotros empezamos a leer la Biblia desde esta idea platónica de, ok, bueno, me quiero deshacer de este cuerpo que no sirve porque lo real es el ser espiritual. Y sí, le ponemos que Cristo y todo, pero en realidad esta idea, o sea, esta idea es foránea a los autores de la Biblia. Y para los autores de la Biblia, cuando ellos usan, por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, la palabra que traducimos al español, al inglés y a los diferentes idiomas contemporáneos como alma es el vocablo nefesh, que significa, sí, en hebreo, que significa garganta. O sea, para empezar, no está hablando de algo etéreo, desincorporado, así flotando, espíritu, no. Está hablando de una parte del cuerpo que está asociada con por ahí como, por ahí respiro, si no tengo esto, no vivo, ¿no? Entonces, cuando dice David, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama mi alma, mi garganta. Mi nefesh. Sí, exacto. O sea, ¿y qué imagen está dando la de un ciervo que está sediento? Entonces, para los escritores hebreos, además de que alma no significaba algo desincorporado, la esperanza no era como el fin de, como Platón, ¿no? De, ok, me voy a ir a vivir este mundo espiritual, perfecto, de las ideas, sino su esperanza era la resurrección. E incluso Pablo, que podemos ver que a lo mejor puede tomar cierto como lenguaje platónico, claro, él no, o sea, claramente estaba más influenciado por los autores hebreos del Antiguo Testamento, que tenían como su esperanza la resurrección, y habla de la nueva creación, que la nueva creación empieza desde ya, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y está recreándonos constantemente, y está hablando de un cuerpo. O sea, el mismo Jesús, cuando se les aparece a sus discípulos, no se les apareció tipo una plasta ahí de que, no, podían ver sus heridas, comía, caminaba, también era un cuerpo distinto, ¿verdad? Atravesaba paredes, al parecer, desafiaba las leyes de la física, pero si vemos a Jesús, su ejemplo no fue de, ok, síganme acá al mundo de las ideas, de lo desincorporado. O sea, si vemos, su ejemplo es la esperanza que nos da Él, es resurrección con un cuerpo. La vida eterna, sí, en una tierra renovada. Por eso Él nos dijo que oráramos, venga tu reino, no de que vámonos al cielo, ¿no? Sí, venga tu reino. Exacto. Y de hecho, muchas personas se preguntan, bueno, ¿y qué pasa cuando me muero? Y la esperanza, y bueno, Jesús habla del paraíso, y habla de... Pablo habla de estar con Cristo, pero cuando hay, o sea, en realidad de lo que nosotros hacemos toda una teología, y de lo que a veces yo creo que incorrectamente se desvía todos nuestros esfuerzos de la fe, realmente son versículos que son la excepción, cuando la mayoría hablan de la recreación, de la resurrección, y vamos, Jesús, o sea, no nada más murió por nosotros y que bueno, y tomó mi castigo, no, o sea, la historia no se acabó ahí, Él resucitó, y su historia nos da esa esperanza de que la muerte no tiene la última palabra, y el cuerpo sí importa, o sea, porque nos espera una eternidad con cuerpo. Entonces, yo al estar viendo que es que sí es cierto, o sea, yo sí he sido muy influenciada por este platonismo, dualismo, y de alguna forma, así como lo decías tú, o sea, sí me ha costado mucho trabajo como reconciliarme con mi cuerpo de una forma de que, oye, lo voy a tratar bien, lo voy a cuidar porque importa. Sí. Y no es algo que hay un cascajo nada más que sirve de contenedor, para esto no importa, o sea, no, la Biblia no nos está enseñando esa ideología, o sea, ese es foráneo a lo que los autores de la Biblia nos querían transmitir. Entonces,
creo que si no nos damos cuenta de que nosotros venimos influenciados por esto, vamos a sacar versos de contexto y vamos a hacer teologías y teorías. Y digo, no está mal, digo, yo quiero cuando muera, y si todavía no se establece el reino de Dios aquí en la tierra, pues sí, quiero estar con Cristo, lo que sea que eso signifique, estar en el cielo, no sé si voy a tener cuerpo, no sé. Los autores de la Biblia no tuvieron lenguaje para eso, no hablaron mucho de eso. Pero mi esperanza no se queda nada más en que me voy a ir al cielo y ya, sino yo quiero resucitar y yo quiero yo sé que esa resurrección ya empezó desde ahorita en mí, para hacer las cosas para las cuales Cristo y Dios me creó en el principio para hacer. Y Jesús viene y lo reafirma, ¿no? Con este como propósito inicial de Génesis, ¿no? Que Dios vino a establecer como que a través del ser humano su orden, ¿no? Su reinado. Y cómo con Jesús viene, y empezando con Juan, como menciona el Evangelio, que es que el reino de los cielos se ha acercado. Exacto, o sea, sí. Ese era su evangelio. No viene diciendo, hey, váyanse al cielo conmigo. De que los humanos van a irse al reino de los cielos, sino que todo el tiempo habla de él el reino llegando, o sea, el cielo con la tierra, ¿no? Exacto. Y es algo súper profundo también, sí, pero... que nos perdemos de leer si no nos damos cuenta que estamos influenciados por ideas que son no malas. O sea, digo, pues gracias por Platón, que nos enseñó muchas cosas y avanzó el pensamiento moderno, occidental, pero son ajenas a la Biblia, y que si no nos damos cuenta que nos están guiando, pues nos pueden guiar hacia una dirección incorrecta a leer. Totalmente. Otra como influencia que tenemos también, digamos, partiendo de Platón y siguiendo con otros pensadores, es esta idea como del materialismo. Lo contrario, ¿no? Sí, o sea, que de alguna forma se centra más hacia que lo que percibimos como realidad, ¿no? Es exclusivamente a través de la materia, ¿no? Y estas fuerzas que actúan en la materia son las que provocan todo lo que sucede, ¿no? Que viene viene un efecto de un viento que mueve las hojas y luego cae la gravedad, y con Newton y con todos los pensadores que comenzaban a ver estos efectos en la naturaleza y el efecto de la ley de la física y todo, y comenzaron a como conceptualizar que al final lo que conocen como realidad es en sí la materia misma. Y en sí que algo tangible, ¿no? algo que se puede medir, ver, y eso comprobar. Sí, claro, y al final lo que se puede justamente medir o comprobar, o se puede como poner en experimentación, eso es lo que resulta en conocimiento y resulta en la verdad. Entonces, sin embargo, pues eso es muy distinto a lo que los autores de la Biblia conceptualizaban como verdad. De hecho, en sí mismo el materialismo pues descarta cualquier tipo de influencia, digamos, espiritual o sobrenatural, porque al final todo se puede explicar con base en la materia, ¿no? Sí. Y ahí hay muchos debates incluso de qué significa la materia, ¿no? Que puede ser, bueno, pues que el átomo, y dices tú, no, pues realmente no es átomo, sino solamente como que la energía, las ondas, ¿no? Y somos ondas, ¿no? Y cuánticas, cuánticas, sí. No, es algo es un debate interminable, ¿no? Increíble, sí, bien padre. Creciente. Pero, de hecho, el materialismo como tal fue el fundamento de la metodología científica, el método científico. Y el método científico es lo que nos ha llevado a tantos avances tecnológicos, a la medicina, tantas cosas que hoy en día nos hacen vivir de una forma, pues, con más calidad de vida, etcétera, ¿no? Y esto, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Porque esto va influenciando y moldeando nuestra manera de ver la vida. O sea, no estoy diciendo si es malo o bueno, no estoy hablando de valores aquí, estoy hablando de que estas como conceptualizaciones nos hacen querer también imponer esto hacia los textos. Sí. Ajá.
Entonces, cuando tú lees que en los textos dicen los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, tú automáticamente comienzas a decir, no está hablando de ángeles, porque es imposible. Es imposible. Yo sé cómo se hacen yo sé cómo se procrea y de que no puede suceder, o sea, porque no tienen esas partes, ¿no? O sea, comenzamos como que a ponerle este pensamiento materialista, exacto. cuando realmente era otro marco de pensamiento que tenían estos autores y que realmente incluso es muy como occidental este pensamiento de querer comprobar y todo, y en ese, para todos los, digamos, los pensamientos orientales, que por cierto ellos son orientales. Son orientales. Sí, son del Oriente cercano. Tenían este concepto, como con este concepto que estamos todos conectados y que hay como estas como movimientos y que es algo fluido y que es de alguna forma hay este aspecto que va más allá de lo racional, que está actuando y trayendo... Y que eso es real. Sí, y es real. Sí. O sea, eso, justamente eso. Esa era su forma de conceptualizar la realidad, ¿no? Y y para ellos era normal. Nosotros tenemos que también como humillarnos de esa forma, entender que ese texto es un texto oriental y que no podemos imponerle en este caso, un valor materialista a las cosas que leemos. Y eso nos puede llevar a malas interpretaciones también. Sí, totalmente. Ahorita que hablabas de lo de los hijos de Dios, digo, sabemos que hay muchas interpretaciones, pero en lo que yo he estudiado me he encontrado con que tiene mucho más sentido en la construcción literaria de los textos de los primeros libros del Génesis, porque ves cómo se van repitiendo ciertos patrones de las historias. Por ejemplo, en el Génesis es, a ver, no entiendo por qué no nos llama la atención que hay una serpiente parlante, y porque eso sí es normal. Sí. Cuando pasa esto, hay como un claro indicio de que no era nada más una serpiente, ¿verdad? No es que antes las serpientes hablaban y de pronto ya pudieron dejar de hablar, perdón. Era claramente un indicio de un ser espiritual. Hay un patrón. La mujer es engañada por un ser espiritual, una interacción entre un ser espiritual y una mujer, y en este caso la mujer toma lo que le ofrece el ser espiritual y rebeldían, ¿no? Entonces, después vemos la historia más adelante del diluvio, y que es lo primero que nos vea diciendo Génesis 6, que dice que los hijos de Dios vieron que era... O sea, desearon, utilizan las mismas palabras, los mismos vocablos, para que tu mente haga esas relaciones de que, como Eva vio y lo vio deseable y tomó el fruto, y esta relación ser espiritual, mujer, y ahora era al revés, los seres espirituales, la familia espiritual de Dios, se estaba rebelando contra Dios al traspasar estos límites y tomar lo que veían como bueno en sus propios ojos y en su propia sabiduría. Y esta es otra parte de la rebelión. Toda esta parte, o sea, está siendo como un entretejido de palabras y motivos repetidos para que tú vayas viendo, y si le quitas este elemento como sobrenatural, pierde ese sentido de composición literaria que nos va diciendo que la historia detrás de la historia es esta. O sea, los seres humanos e incluso también los seres espirituales se han rebelado contra Dios, y eso ha sido el porqué de tanta maldad. Eso es lo que los autores de la Biblia nos están diciendo, pero cuando nosotros le imponemos nuestra como entendimiento materialista, que no estoy diciendo que esté mal, no, sí, o sea, claramente sabemos que esto es imposible, pero respetar un poquito de que, a ver, lo que me están tratando de transmitir no necesariamente es de que, bueno, ¿cómo pueden procrear seres espirituales con mujeres? Bueno, ese no es el tema, la verdad es que eso no lo explica, pero lo que te está diciendo es claro, como traspasar los límites del orden que Dios ha establecido, y este es un tema muy relevante incluso en nuestros días de descubrimientos científicos y de avances tecnológicos, y entonces como que el perderse, más bien el tratar de imponerle esta ideología que no nos damos cuenta y que como nos molesta, sobre todo en este caso, nos causa mucho conflicto. Y luego Job, y que se presentaron los hijos de Dios, dice ahí también, y entre ellos venía Satanás, así, ¿qué está pasando con estas narraciones extrañas de seres sobrenaturales? Y mejor decimos que son como la gente santa, y como que queremos desasociar un texto que está, para ellos para que no sea racional. Exacto, para ellos la realidad era normal hablar de la interferencia, como decías tú, de lo sobrenatural en el mundo. Se trata de un mensaje teológico, no de un mensaje científico, no un mensaje esotérico, no. Te están tratando de transmitir algo y nosotros nos perdemos de eso al no quitarnos nuestros lentes materialistas o platónicos o dualistas y simplemente tratar de honrar las intenciones de los autores.
otro aspecto importante, otro valor que la verdad yo me identifico mucho con ese valor, que es algo que ha moldeado nuestra manera de ver la vida, y es el valor del progreso. Como que tenemos el valor del progreso está muy entretejido en nuestras mentes occidentales y como de avance, y no tiene nada de malo, o sea, yo no estoy en contraste con este valor, pero... Sí, o sea, de alguna forma moldea, como que tenemos esa expectativa de que al final la humanidad va hacia esa como culminación de progreso, de que no cada vez somos mejores. El problema es que los autores de la Biblia, el principal punto que están tratando de transmitir es que si lo dejas solito, el ser humano, la humanidad se autodestruye. Sí, tiende, o sea, eso es como... no va a progresar. Sí, la tesis, ¿no? Que te muestra desde Génesis y te va mostrando a través de todos los siguientes... sí, de que, vamos, la familia de Abraham es la elegida para mostrar... Y falla tras falla, tras falla, tras falla. Y es un patrón que están, obviamente, diseñando los autores de la Biblia, ¿no? Y tratando de transmitir una tesis, y lo ves con David, de que él es el rey, y pasa otra vez. Entonces, que están diciendo que de alguna forma la humanidad tiende a la autodestrucción, y que necesita un salvador. Sí, o sea, si te vas, no sé, creo que si tenemos este paradigma nos puede hacer que hagamos de los malos hábitos que hablábamos, o sea, de que, no sé, vemos la historia de algo y lo tratamos de como aplicar, de que como esto es para el progreso, o sea, y lo sacas de contexto y como lo aplicas en tu modelo de porque Dios quiere que progrese. Entonces, y yo creo que hasta cierto punto puede ser peligroso, porque ¿qué pasa cuando en tu entendimiento no estás progresando, no estás avanzando? Claro, Dios está en contra mío, no sé, me abandonó. Y la verdad es que esto no es ajeno a la Biblia, o sea, vemos las imágenes del siervo sufriente desde el Antiguo Testamento hasta el mismo Jesús, que su vida no fue, o sea, fue que al Señor, o sea, era quién sabe quién era, nadie le conocía, nadie daba ni un centavo por él, ni su familia le creía, y luego de que ya cuando fue agarrando revuelo y sin nada, o sea, lo mataron a los 3 años, de que, o sea, cero como retrato de progreso, de avance, de que, vamos, sigan a esta persona porque les va a ir bien en la vida, así no como es un héroe de Marvel. Exacto, entonces... No sé, o sea, cuando estamos con nuestra meta que no, sí, lo que diga la Biblia, sí, la bendición, pero de repente vemos todas estas, como esta ideología del sufrimiento, o no ideología, sino como la Biblia habla del sufrimiento y que no le da miedo hablar de cómo Dios como quiere es justo, aunque pasen cosas malas en el mundo, y no está peleado con que Dios sea bueno, porque nosotros... sin darnos cuenta estamos imponiéndole es que no, o sea, si no progresa quiere decir que es malo, ¿no? Sí, es negativo, es algo no deseable. Entonces, creo que puede privarnos de, no nada más de entender lo que dice la Biblia, sino de mucho avance de madurez que podemos obtener a través de las cosas cuando sufrimos, a través de las circunstancias duras, difíciles, o que parecen que no nos traen progreso. Claro, o del otro lado, cuando nos va bien, cuando tenemos progreso, cuando se nos da poder, utilizamos eso para, o sea, queremos seguir manteniendo ese poder a costa de todo. Y cuando Jesús manifiesta eso y dice, oye, como sucede comúnmente es que los señores y los reyes como que ponen autoridad sobre los demás, pero entre ustedes no va a ser así. Y luego él nada que ver, exalta a los niños, o sea, como que ¿what? O sea, habla con las mujeres que nadie les... O sea, no tenían autoridad alguna. O sea, choca mucho con estos valores tipo de progreso, de avance, como de poder, de alcanzar. Y como que la Biblia está contándote otra cosa, ¿no? O sea, como que los valores están como que al revés, ¿no? Entonces, creo que es algo importante a considerar. Sí, y creo que algo que va en el mismo tenor es, si estamos, no nos damos cuenta, pero esta misma como mentalidad de progreso nos lleva a vivir una vida un poco más acelerada, porque es como que, bueno, ya pasé por aquí, lo que sigue, porque eso es lo deseable y a lo que hay que aspirar. Y tener esa mentalidad al leer la Biblia no nos va a ayudar a, como lo que decíamos al principio en el episodio pasado, de sacarle todo el jugo, porque la Biblia está diseñada como un libro que se interpreta a sí mismo a través de años y años de leer y de meditar, y de ahora me devuelvo al principio, pero leyéndolo a la luz de lo que leí 500 páginas después, y solo así se te va revelando
a través de un proceso lento y que parece y que no es continuo y que tiene sus baches. Entonces nos podemos, yo sé que yo me he desanimado demasiadas veces porque siento que no progreso en mi lectura bíblica y porque creo que debemos de dejar un poquito este valor al enfrentarnos a este texto y aceptar que está diseñado por gente con valores como que más del el arte, la meditación, el proceso lento para poder entender y saborear toda la riqueza que tienen para ofrecer estos textos. Pues esperamos que les haya gustado nuestra conversación, sí, que les haya servido y pues no queremos dejar este episodio que se pase sin algunas recomendaciones prácticas. Sí, y bueno, ¿qué recomendaciones te podrías dar tú o que te han funcionado a ti para poder leer un poco mejor la Biblia? Pues bueno, estábamos hablando de los malos hábitos, ¿no? Que nos crea este paradigma del libro de referencia y como que a mí el que más me ha transformado es el leer porciones de la Biblia completas, a lo mejor y no el libro completo en una sentada porque pues tal vez no tienes el tiempo o a lo mejor el aguante mental, pero sí ir de que fomentando una disciplina que vaya hacia allá. Por ejemplo, el otro día tú me platicabas que estaba leyendo todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es nada más las bienaventuranzas, es todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Entonces ahí está, no estás leyendo todo el libro de Mateo, pero lees toda la porción del Sermón del Monte. Y eso, leer porciones largas y completas en voz alta, a mí me ha hecho como percibir, como tratar de alejarme de quitarme estos lentes de yo quererle imponer mi sistema o mis paradigmas o sacarlos de contexto y simplemente escuchar, porque estoy escuchando mi voz, lo que el autor me está tratando de decir que capturó de esa escena. Entonces esa es mi recomendación, porciones largas en voz alta y también de preferencia con más gente para crecer juntos y que a lo mejor escuchar otra voz que no sea la tuya y si en ese momento se da que entienden una cosa juntos, pues bien, y si no, que sea como haber visto una película juntos, que ya experimentamos esto juntos y va como que transformando nuestro día a día. Otra cosa que yo recomendaría es el poder acercarnos con humildad, ¿no? El poder acercarnos con, no de una forma querer que la Biblia sea nuestro sirviente, ¿no? Sino que nosotros de antemano humillarnos y rendirnos a Dios y decir, Dios, yo no quiero que tú vengas a como que resolverme mis problemas de mi vida, de mis cosas, sino me ayuda a mí el poder decir, a ver, dejo todo esto, se trata de ti. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Porque tal vez yo tengo ya una agenda de lo que me tienes que decir. Sí, eso que decías, el sesgo de confirmación. Ajá, de que ya aquí tengo todo esto que tienes que no. Dejo mi agenda, ¿no? Y me quiero como que enfocar en tu agenda, ¿no? No quiero que me confirmes lo que yo ya quiero, más bien rompe mi paradigma, rompe lo que estoy pensando y eso me ha ayudado a que literalmente Dios venga y me saque cosas que, wow, no lo había visto así, no había visto que estaba pensando en esto, no había visto que estoy en esta corriente. Entonces eso me ha ayudado a poder ser mucho más flexible y que Dios me ayude a crecer cada día. Pues les invitamos a que practiquen estas recomendaciones y sobre todo antes de cada tiempo de lectura que podamos pedirle a Dios que nos muestre esos lentes, ese paradigma, esas expectativas que estamos trayendo al texto y que nos enseñe unos mejores para poder de verdad recibir toda su riqueza y poder convertirnos en esos lectores ideales de la Biblia. Entonces nos vemos en el próximo episodio donde vamos a seguir hablando de todo esto y esperamos que les sea de bendición. Hasta luego.